Capítulo 4, la epístola del apóstol, de Santiago apóstol, hermanos del Señor, hermanos. La escritura dice en Santiago, el capítulo 4, vamos a comenzar a leer en el versículo número 13. Hermano, yo sé que agradezco que se pongan en pie para presentar la palabra de Dios. Después, hermanos, pueden sentarse y ahora vamos por el servicio. Así que Santiago 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado estudiando la epístola a Santiago, hermanos, y Santiago tiene como tema principal las señales de la verdadera fe. Las señales de una fe que está centrada, impuesta, cimentada, está, hermanos, recostada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, hermano, está escribiéndole esta epístola a los que claman o dicen que son creyentes, hermanos. A aquellos, hermanos, que dicen, hermano, haber tenido una relación personal con Dios. Es interesante porque dice la escritura también en Santiago 1, en el primer verso donde él dirige la epístola, está escrita a los 12 tribus que están en la dispersión. Era escrita a judíos que se habían convertido y que estaban regados a través de todo el imperio romano en el tiempo donde el apóstol Santiago escribió. Ahora, es importante que entendamos también que aunque fue escrita o dirigida a ellos, tiene aplicación para nosotros como creyentes. Hemos estudiado cada uno de estas porciones, estamos estudiando la epístola verso por verso. Pero hoy llegamos, hermano, a una porción de la escritura que me llamó a mí mucho la atención, porque les confieso, hermano, que hasta que hice un estudio profundo no podía entender cuál era el tema principal de lo que Santiago está hablando aquí. Pero, hermanos, es interesante. Yo quiero contarles una historia que es real, de una hermana en Puerto Rico. Y esta hermana tenía 3 hijos en su vida cuando era más joven. Y cuando ella tenía esos 3 hijos, ella trabajaba en una fábrica y le dijo al hijo mayor, yo quiero que tú te quedes cuidando a tus 2 hermanos menores. Ya él estaba en la escuela superior, así que ella lo dejó con los hermanos menores y se fue al trabajo. En ese tiempo, en mi pueblo, en mi ciudad donde yo vivía, acababan de construir la primera piscina olímpica. Y era una piscina pública, no había piscinas públicas en aquel tiempo. Y pues habían construido la primera piscina pública y era una piscina olímpica. Así que todo el mundo quería, todos los jóvenes querían ir. La novedad, la fiebre de ir a la piscina pública que existía en nuestra ciudad, la oficina olímpica. Y le dijo: no se te ocurra llevarte a tus hermanos a la piscina. Te quedas con ellos aquí mientras yo voy al trabajo. Obviamente, hermanos, el hijo decidió no obedecer lo que su madre había establecido, que era no solamente su orden, sino su voluntad. Y se llevó a sus 2 hermanos menores a la piscina. La primera persona que se ahogó en esa piscina fue su hermanito menor ese día. Él decidió desobedecer lo que su madre le había dicho explícitamente, y esto, hermanos, resultó en la muerte de su hermano menor. Dice: pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? Este pasaje específicamente está hablando de obediencia a lo que es la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que entender que hay una voluntad específica que ha revelado Dios en la Escritura para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es una voluntad, hermano, que yo digo es una voluntad común a todos nosotros. Como dije en la introducción del servicio, hermanos, él claramente dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Así que, hermano, la voluntad de Dios para el hombre es salvación en Cristo. Ahora, una vez somos salvos, también nos dice, por ejemplo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que sus hijos sean santos, tengan una vida agradable de Él.
Nos dice también en Efesios, por ejemplo, la voluntad, no seáis ignorantes, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes que ser llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que sus hijos no solamente estén predicando para que todos sean salvos, no solamente vivan una vida respetando los parámetros de la palabra de Dios y las órdenes específicas que nos da la palabra de Dios, las cuales nos hacen santos, nos hacen a nosotros vivir una vida digna del Señor, sino que quiere que también estemos llenos del Espíritu Santo. Que nuestra vida esté controlada por el Espíritu de Dios. Ahora es interesante, hermano, no podemos vivir una vida santa si no estamos controlados del Espíritu Santo de Dios. Pero es una voluntad general a cada uno de los creyentes. Pero también nos dice a la Escritura y nos enseña en numerosos lugares que Dios tiene una voluntad específica con cada uno de nosotros. Ahora estaba yo leyendo, hermano, esta semana y encontré una aseveración muy interesante. En la aseveración que encontré, no sé dónde fue que lo leí, pero decía algo como lo siguiente: utilizó diferentes hombres de Dios y las debilidades que ellos tenían. Dice, por ejemplo, utilizaba el nombre de Sara. Decía, Sara era una mujer impaciente, no pudo esperar el tiempo del Señor y llamó para Abraham para que tomara Agar. Utilizó, por ejemplo, la persona de David. David cometió un pecado, hermano, era un adúltero y era una persona que había matado a una persona. Utilizó a Gedeón, Gedeón era una persona incrédula. Dice que él pudo, Señor, dime una vez. No, para el Señor, déjame ir otra vez. Y puso el vellón, como leemos en la Escritura. Él utilizó diferentes personajes, pero es interesante la aseveración final que decía. Dice, Dios nunca llama a los que están cualificados, Dios cualifica a los que Él llama. Y hermano, es importante que entendamos, no es que no tenemos que tener unas cualificaciones en nuestra vida moral para servir algunas cosas y algunas posiciones que el Señor nos da, pero hermano, definitivamente lo que está queriendo decir es: Dios prepara, Dios te ha dotado, Dios te ha dado a ti lo que tú necesitas para que cumplas la voluntad que Él tiene para tu vida. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios me dio esta habilidad? ¿O por qué Dios me hizo a mí de la manera que yo soy? Y es porque Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Hay una historia que es muy común, se utiliza mucho para los niños cuando están en escuelitas de verano y cuando son pequeños. Y es la historia de Amy Carmichael. Amy Carmichael vivió nació en el siglo XIX, en los años 1840 y tantos, o 50 y tantos, no recuerdo, y vivió como hasta el año 1950 y tantos. Y Amy Carmichael, cuando tenía 3 años, ella había nacido en un hogar cristiano, la mamá enseñándole a orar, le dijo, Dios contesta la oración de sus hijos. Y Amy Carmichael, cuando tenía 3 años, se acercó y dijo, Señor, yo te pido en esta noche que el color de mis ojos cambien de marrones a azules. Y en la mañana, hermano, la fe de una niña de 3 años corrió al espejo y miró en el espejo esperando ver sus ojos color azules. ¿Y qué sucedió? Continuaba marrón. Qué decepción para un niño de 3 años. Pero hermano, ella siguió creciendo en su vida y no lo pensó más. Cuando tuvo la oportunidad, ella se preparó para ir a un campo misionero, pensaba ir a un campo en Asia. Y estando en Japón, hermano, enfermó y regresó, tuvo que regresar a Inglaterra y a través de una nueva sociedad misionera la enviaron a India. Cuando estaba en la India, hermanos, ella miraba que las niñas las llevaban a los templos paganos para prostituirlas. Así que ella comenzó a comprar de estos sacerdotes niñas para rescatarlas de una vida de prostitución. Para hacer esto, Amy Carmichael se vestía con su kimono, con su ropa hindúa, no sé cómo se llama esa. Un sari, eso mismo, un sari, el kimono de los chinos. Pero hermanos, se ponía su vestimenta hindúa, hermanos, y se pintaba su piel con café para ser similar a los hindúes. Y un día, mientras se pintaba, se percató que si ella tenía los ojos azules, no hubiese podido entrar y pasar como hindúa para comprar a esos niños. Y entendió por qué Dios nunca le dio ojos azules. Dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Hermano, Dios tenía una buena voluntad para su vida, que era una voluntad específica, y desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que ella iba a necesitar los ojos color marrón para poder cumplir con el plan que Él tenía para su vida.
Hermanos, usted dice, pastor, ¿qué quiere decir esto para mí? Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad específica para ti. Yo estaba comentando un poquito con el hermano Alex el viernes, mientras yo estaba en mi oficina. Él llegó en la tarde, como a las 5:30, a las 6, y estábamos hablando. Y es interesante, hermano, la conversación que él y yo estábamos teniendo. Y ahora se me olvidó lo que iba a decir. Hermano, ya me estoy poniendo viejo, ¿verdad? Eso quiere decir que yo... No, hermano, pero estábamos conversando acerca de la voluntad de Dios. Y hermano Alex, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Que ya se me olvidó, yo no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, hermano, me voy a mover al próximo punto. El punto, hermanos, es el siguiente. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y Dios sabe, ok, recuerdo lo que el hermano Tavo y yo estábamos conversando. ¿Recuerden? Abraham, hablamos de Abraham. Y es interesante porque muchas veces nosotros queremos saber lo que Dios va a hacer con nosotros antes de nosotros decirle a Dios si lo queremos hacer o no. Pero hermano, Dios no trabaja así con nosotros. Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos a obedecer su voluntad antes que Él nos revele cuál es su voluntad. Yo le digo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y camina a la tierra que yo te mostraré. Dios, ¿dónde es esa tierra? No te apures, tú sal. Que cuando vaya en camino yo te voy a decir dónde es. Cuando Dios lo llamó, hermano Abraham, a que sacrificase su hijo Isaac sobre el holocausto, dice, levántate, toma el muchacho y ve al monte que yo te enseñaré. Y después caminó 3 días y dijo, el monte está allá. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero hermanos, para nosotros poder reconocer, y es por esto que yo creo, que muchas veces nosotros no podemos identificar la voluntad específica que Dios tiene para mí. Dios me está llamando, pastor, a un campo misionero. Pero yo no estoy seguro. Pastor, yo quiero ir al campo misionero. Dios me llamó, pero no sé a cuál campo misionero voy a ir. ¿Sabe por qué, hermanos? A veces nosotros no podemos identificar esa voluntad específica. Hermanos, yo creo que está atado a los versículos anteriores. La Escritura dice que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros las queremos. Amén. Para nosotros. Y en la medida que nosotros, hermanos, queremos que Dios nos manifieste antes de nosotros decir, lo que le estamos diciendo a Dios es, nosotros sabemos lo que es mejor. Nosotros queremos lo que nos conviene conforme a nuestra visión, conforme a nuestros deseos. Y dice, alma adúltera, ¿no sabes que en la medida que tú estás haciendo como hace el resto del mundo, te estás convirtiendo en amigo de Dios, en enemigo de Dios? Dios no está haciendo enemigo de nosotros, nosotros nos estamos haciendo el enemigo de Dios. Ahora, yo no voy a predicar el mensaje de la semana pasada. Yo voy a entrar al mensaje de la mañana de hoy. Porque yo creo que, hermanos, hay 3 reacciones que el hombre tiene a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estos versículos están diciendo. Es interesante, algunos lo miran, yo estaba leyendo MacArthur dice que hay 4. Hay otros que dicen que hay otras diferentes. Yo, hermano, personalmente, después de leer el texto, creo que hay 3. Y es la primera que vemos, la encontramos en los versículos 13 y 14. La segunda que vemos la encontramos en el 16, 13, 14 y 16. La segunda la encontramos en el verso 17 y la tercera la encontramos en el verso 15. Y digo, ¿por qué usted metió esos versos de esa manera? Porque yo voy a llegar al verso 15 después de que enseñe el versículo 13, 14, 16 y 17. Porque, hermanos, hay 3 reacciones a la voluntad de Dios. Yo creo que, hermano, hay aquella persona que decide ignorarla y ni siquiera buscarla. No me interesa cuál es. Ya yo tengo mis planes y yo no me voy a preocupar de lo que Dios tiene que decir. Yo creo que la mayoría de nosotros actuamos así. La segunda, hermanos, es aquel que sabe cuál es la voluntad de Dios específica y decide desobedecerla. El ejemplo de Jonás. Y número 3, la de aquel que decide, no solamente la sabe y la busca, sino que se somete y la lleva a cabo, la obedece. Y ese es el grupo menor. Yo creo que al grupo mayor no le importa siquiera saber cuál es la voluntad de Dios. Y de eso vamos a mirar primero. El grupo que decide ignorar cuál es la voluntad de Dios. Nota lo que la palabra de Dios tiene que decirnos aquí en la Escritura. Nota lo que dice, hermanos. No sé por qué razón. Ok, nota lo que dice en la palabra de Dios en esta mañana. Verso 13. Vamos ahora, los que decís,
hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ahora, verso dice, os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Hermano, el que la ignora, ahora escúchame, cuando tú decides ignorar la voluntad de Dios, ni siquiera buscar la voluntad de Dios, tú estás literalmente atacando la soberanía de Dios. Escúchame, ¿qué quiere decir ser soberano? Decimos, cantamos esta mañana, Jesús es mi Rey soberano. Interesante que el próximo verso dice, mi gozo es que cantar su loor. Y dice, paciente y humilde a mi lado, ayuda, y ahora hermano no recuerdo cómo va toda ayuda y socorro me da. Hermano, lo importante es que entendamos algo. Decimos Jesús es mi Rey soberano, pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿qué implica? Hace unos años, un año y medio atrás, hablamos acerca de las cualidades de Dios y enseñamos acerca de eso. Yo solamente te voy a repasar bien rapidito lo que es. Implica que Dios está en control de todas las cosas. Y cuando decimos que Él es soberano, una persona literalmente soberana hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no necesita el permiso de nadie para hacerlo. Voy a repetirlo. Cuando decimos que Dios es soberano, Dios hace contigo lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, y no necesita tu permiso para hacerlo. Pastor, entonces lo que me pasó mal es culpa de Dios. No, no es culpa de Dios, es parte del plan de Dios. Dios no es malo, hermano. La palabra de Dios dice que no puede ser condenado, hermano. Dios no maquina maldad en sus pensamientos. Es completamente contrario al carácter de nosotros. Y hermano, muchas veces nosotros en nuestros ojos no podemos entenderlo y decimos que Dios no es justo con nosotros. Dios siempre es justo porque es conforme a su carácter. Amén. Y Dios siempre está haciendo lo que es correcto en nuestra vida. Amén. Porque Él hace lo que nos conviene, aunque nosotros no lo entendamos. Quizás a mi Carmaco cuando se miró en el espejo no podía entender por qué Dios no le dio ojos azules. Y fue hasta su vida adulta que pudo entender la razón del plan de Dios. Pero hermano, no siempre Dios nos va a contestar. ¿Por qué? Él manifiesta la palabra o su plan para con nosotros. Nota qué está diciendo la Escritura. Vamos ahora, esa palabra es interesante, porque esta aseveración exclamativa está implicando no solamente una transición, sino que, hermano, es una señal de desapruebo por causa de nuestra mundanalidad. Hermano, escúchame, estamos tan entrenados por el mundo en que vivimos. Estamos entrenados en un pensamiento por la sociedad en que vivimos, tan perversa y tan apartada de Dios, que ni siquiera lo podemos ver. ¿Y qué es lo que dice? Lo que decís. Esto implica que hay alguien que lo repite continuamente. No es algo, hermano, una práctica habitual. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Traficaremos y ganaremos. ¿Sabe, hermano, lo que está diciendo, hermano? Esta persona, nosotros no nos importa, por consiguiente vamos a actuar independientes de Dios. Cuando tú actúas independiente a Dios, tú estás diciéndole a Dios, no me importa lo que tú tengas que hacer, no me importa que tú tengas control, yo voy a hacer mis planes y tú no tienes cabida en ellos. Oh, pastor, esto está fuerte. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire, hermano, las 5 cosas que estos hombres están haciendo. Bueno, antes de las 5 cosas, dice, vamos a aquello y traficaremos y ganaremos. Obviamente, cuando Dios siempre enseñaba en la Escritura, le gustaba enseñar utilizando analogías que pudiésemos entender rápidamente. Los judíos de la diáspora eran personas que muchas veces eran ¿qué? Mercaderes que se movían de lugar a lugar. Ellos podían entender eso, hermanos. Cuando yo era pequeño, hermanos, los judíos llegaban a mi casa. Mami, ¿te acuerdas? Los judíos eran árabes. Yo no recuerdo si eran judíos árabes. Pero, hermanos, los judíos, usted sabe, hermanos, que los judíos tienen siempre su negocio.
Siempre, hermanos. Una de las cosas más difíciles es quitarle un negocio a un judío. Son negociantes. Hermanos, estas personas eran negociantes. Ahora, nota lo que ellos decían. 5 maneras en que ellos estaban manifestando su independencia de Dios y que no me importa lo que Dios tiene que decir. Nota lo primero que dice. Hoy y mañana no tienen una preocupación por el tiempo del Señor. A ti no te preocupa el tiempo que Dios tenga. Yo tengo mis planes en mi tiempo. No suena muchas veces como nuestros jóvenes, nuestros hijos y a veces nuestra vida. Hermano, tú hablas con un joven de 15 años y ella tiene una vida planificada. Yo voy a graduarme a los 18 años. A los 22 me gradúo de la universidad. A los 25 me caso. A los 27 tengo mi primer hijo. A los 28 tengo que tener ya comprada mi primera casa y ya yo tengo que tener ese supervisor en la compañía que estoy trabajando. Y tú hablas con ellos como si ellos tuvieran control de la vida y dices, ¿qué poco conocen ellos de la vida? Pero hermano, estos no eran niños. Estos eran personas adultas. Estos eran personas, hermanos, que entendían y no tenían respeto del tiempo. Hoy y mañana. Utiliza la segunda más. Iremos a tal ciudad. No tenían preocupación del lugar que Dios tenía para ellos. Hermano, Dios tiene un lugar para tú servirle. No solamente tiene un tiempo, Él tiene un lugar. En el plan de Dios no solamente está el tiempo, está el lugar. Después dice, y estaremos allá 1 año. Ahora, hermanos, ahí tienen la duración de cuánto tiempo ellos iban a hacer. No hay ningún tipo de preocupación. O sea, nosotros determinamos no solamente, hermanos, cuándo vamos a empezar. No solamente determinamos dónde lo vamos a hacer, determinamos por cuánto tiempo lo vamos a hacer. Pero dime una cosa, hermano, ¿es así verdaderamente la vida? Pero la queremos vivir así. No tenemos preocupación de Dios. No tenemos preocupación de la voluntad de Dios. Dice, y traficaremos. Esto implica, hermano, la palabra traficar, hermano, significa la tarea, el negocio en que ellos se iban a envolver. ¿Cuántas veces nosotros, y voy a hablar a los jóvenes en un momento, escogemos lo que vamos a estudiar porque es lo que queremos hacer? Y ni siquiera Dios está en nuestra mente de qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y dice, y ganaremos. Tienen una meta. No solamente vamos a hacer que me va a ir todo bien. Pero yo te voy a traer esto al tiempo donde nosotros vivimos. Porque, hermano, nosotros voy a ser claro, la mayor parte de las veces, yo me atrevo a hacer una asunción. Me atrevo a hacer, ¿una qué? Me atrevo a sugerirles algo a ustedes. Que más del 90% de las veces nosotros hacemos las cosas de esta manera y tomamos las decisiones de esta manera. Y estoy siendo conservador, creo. Por eso, hermano, es que nosotros decimos, bueno, yo voy hoy a comprar este carro. Y no estoy usando ese ejemplo, porque eso es lo que me ocurre. O voy a comprar esta casa, porque a fin de año me tienen que dar un momento, así que se me va a hacer más cómodo poder pagar. Así que voy a estar apretado 4 meses. Voy a comprar esta casa porque como quiero 4 meses, me van a dar un trabajo. Y me dan mi aumento, y con el aumento que me dan, que va a ser tanto, porque calculamos cuánto es. No me digan que usted no hace eso. Yo voy a poder estar más desahogado y puedo hacer las cosas. Y puedo evolucionar. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué garantía tienes tú de que te den el aumento? ¿Qué garantía tienes tú de que cuando venga la evaluación de tu jefe te dé el aumento que tú estabas esperando? ¿Qué garantía tienes tú de que tú no te vas a enfermar en ese tiempo? ¿Qué garantía tienes tú de que no van a votar a alguien del trabajo y ese alguien eres tú? No, pastor, eso no es verdad. 5 años atrás vivimos esta situación. ¿Cuánta gente perdió sus casas porque habían comprado casas que no podían pagar? Porque la economía estaba bien, a todo el mundo le daban dinero. Compra esta casa, no hay problema. Y ¿usted entiende lo que quiero decir? Dice, no vivimos así. Sí, vivimos así. Y hermano, lo que es triste es que los cristianos vivimos igual que el resto del mundo, que no tiene temor de Dios. Sí, así es. Eso yo lo puedo entender en una persona que no conozca al Señor. Pero nosotros conocemos al Señor. Debemos tener a Dios en nuestra mente y en nuestros métodos. Y no trabajar independientes de Dios. Amén. Dice, pastor,
yo compré un carro sin trabajo. Dice, pastor, eso son necedades. Hermano, yo le confieso que son necedades. Y aprendí de ello. Y ahora no lo hago. Tengo que tener cuidado. Pastor, es que usted estaba joven. No, hermano, no era necedad. Es que trabajamos independientes de Dios. Y no nos preocupamos en cuál es el plan de Dios. Y no ponemos las cosas en las manos del Señor para que Él nos diga. Trabajamos independientes de Dios porque nosotros estamos ignorando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pastor, ¿de verdad que usted hizo eso? Sí, no. Yo nunca me olvido. Estaba yo, iba camino estaba mi esposa y yo, dijimos, ¿por qué no nos mudamos? Teníamos una casa buena, pero nos decidimos que nos íbamos a mudar. Y yo le dije a mi esposa, pon la casa en venta, yo voy para Venezuela. Ahí fue la primera vez que yo fui a Venezuela. Nerio todavía estaba viviendo en Caribe, ni siquiera estaba donde él ha empezado, no había empezado la iglesia que él pastorea hoy. Así que te puedes imaginar cuando yo vino. Y mi esposa, pon la casa en venta, que cuando yo venga hablamos. ¿Y en cuánto la pongo? Yo no me acuerdo, yo le di un número ahí bien raro, rarísimo, hermano. Nunca se había vendido una casa en ese precio, hermano. En 3 días se vendió la casa. Cuando yo llegué a Venezuela, la casa se había vendido. Nosotros no habíamos empezado a buscar casa, pero la habíamos vendido. Empezamos a buscar una casa, encontramos una casa. Ella le puede contar la historia. ¿Esta es la casa que tiene el Señor? Y yo digo, yo te voy a enseñar la lección, no te apures. Hicimos la oferta, conseguimos la casa. Llegaba el día del cierre, cuando nos llamó el banco. Tu préstamo está aprobado, pero no la casa que vas a comprar. ¿Cómo que la casa no? La casa tiene una violación de códigos y no te pueden prestar dinero para comprar esa casa. ¿Y dónde nos vamos a mudar? Ya vendimos la casa. Yo cerraba el negocio con esa compañía, firmaba la venta, inmediatamente me cambiaba de mesa a firmar la compra. ¿Y qué hago con la señora que ya había vendido la casa para mudarse a mi casa? Era una cadena. ¿Qué pasó con mi esposo y yo? Nos tuvimos que ir a vivir en un apartamento que no tenía cocina, que no tenía nada, en la escuela, en un cuartito. Ahí vivíamos los 3, Víctor Juan, ella y yo, dentro de la escuela. Ahí vivimos 4 meses. Yo ni me acuerdo. Dios en su gracia después nos proveyó de vivir. Pero cuando me fue a proveer de vivir, ¿sabes lo que yo hice? Para de aprender, déjame llamar al pastor. Pastor, venga conmigo. Vamos a ver si esto es la voluntad de Dios para mi vida. Así es. Pastor me dijo, ¿qué pasa preguntando a mí si de negocio sabes tú más que yo? Y yo, no importa, usted es el hombre de Dios. Yo quiero saber y estar seguro que esto es donde Dios quiere que yo esté. Hermano, aprendemos. Mejor que aprendamos. Yo no le voy a decir quién aquí, pero aquí en la iglesia hay una persona. Hermano, no 2 pasos si no quiero hablar conmigo, pastor. Esto es lo que estoy planificando hacer, esto es lo que creo que Dios me está dirigiendo a hacer. Pero quiero saber cuál es el contexto de Dios. Quiero saber que el hombre de Dios tiene que advertirme. Y así ha educado a sus hijos. Y no hace mucho, una de estas personas vino a hablar conmigo. Yo no voy a entrar en detalle porque yo no pedí permiso para decir lo que voy a decir. Pero agradezco esto, hermano. Dice, pastor, usted lo dice, para que aprendamos. Yo no estoy aquí para controlar a nadie. Escúchenme, hermano, a mí no me interesa controlar la vida de ninguno de ustedes. El que la tiene que controlar es Dios. Es Dios, no yo. Yo no soy Dios ni estoy en el lugar de Dios. Y jamás quiero pensar que estoy en el lugar de Dios. Jamás, usted entiende algo. Pero quiero también decirte algo, hermano. A veces vamos a la Escritura a buscar un principio que a lo mejor tú no has visto. Pero si ya decidiste hacer la voluntad de tu voluntad y ya tomaste una decisión, no vengas a tratar de buscar un sello, porque yo te voy a dar el sello. No me hagas perder mi tiempo. ¿Me estás tú siguiendo? No ignoremos la voluntad de Dios. La primera manera en que la ignoramos, pues se me va a ir el tiempo y todavía es la primera parte del primer punto. Son 3. La primera manera en que la ignoramos, hermanos, es que actuamos independientes. La segunda manera que la ignoramos, mira el verso 14. Cuando no sabéis lo que será vuestra mañana. Lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermanos. Es interesante utilizar la palabra neblina. Hermano, esa palabra es como, ¿alguna vez usted va a tomar café en la mañana y está botando humo? Es eso mismo lo que está diciendo. El humo sube, inmediatamente desaparece. Usted se levanta tempranito y está frío afuera, y usted sale afuera y dice, mira mi respirar, y de momento se desapareció. Es eso lo que está diciendo la Escritura aquí.
No solamente, hermanos, hay independencia ignorando la voluntad de Dios. Yo sé que estoy ignorando la voluntad de Dios cuando no hay independencia, sino hay presunción. El versículo 14 no está hablando ahora de independencia, el versículo 13 habla de independencia, el versículo 14 habla de presunción. Somos presuntuosos. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra presunción, pastor? Esto es una palabra que yo he escuchado, pero no sé lo que quiere decir. Yo te voy a definir la palabra presunción de acuerdo al diccionario para que no sea mi definición. Es vanidad u orgullo que muestra que una persona que presume o hace alarde de sí misma y de sus propias cualidades. Lo define como engreimiento. Lo define, hermano, como orgullo o jactancia del valor y de la obra personal. Voy a traerlo al español que usted y yo entendemos. Una persona presuntuosa dice, eso le va a pasar a él, pero a mí no me va a pasar. Porque yo soy diferente. Eso le pasó a esa persona, pero yo no tengo tan mala suerte para que a mí me pase. Eso le puede pasar a ellos porque no han hecho esto, pero yo hice esto, así que yo voy a actuar, porque ya yo tomé estas precauciones. ¿Entiendes lo que es una persona presuntuosa? Amén. Yo sería un presuntuoso si yo digo, voy a solicitar mañana un trabajo, así que como ese trabajo me lo van a dar y estoy 100% que me lo van a dar, hoy voy y compro algo que no puedo pagar, como no tengo que pagarlo, con el cheque que ni siquiera, de un trabajo que ni siquiera tengo y que ni siquiera he buscado. Eso es ser presuntuoso. Porque es que yo soy la última Coca-Cola que queda en este desierto. Y voy a mitigar la sed de todo el mundo. Hermano, eso es presunción. Y debe decir una cosa, dice, hay Coca-Cola en el desierto. Hermano, yo estaba en la selva amazónica y el indio nos dijo, ¿quieren tomar algo? Íbamos en una canoa por río arriba. Y dijo, y se paró el indio. Y comenzamos a caminar por una vereda. Y llegamos a una aldea y adivine qué nos estaban vendiendo. Coca-Cola. Y fría. Porque tenían heredores indígenas allá en la selva amazónica. Pero eso es un paréntesis. Usted dice eso no existe. Sí, hermano, eso pasa. Pero eso es una cosa, hermanos. Las manifestaciones de que nosotros somos presuntuosos es que hacemos planes sin saber el día de mañana. Yo nunca me voy a enfermar. O si me enfermo, va a ser un catarrito. A mí nunca me va a dar una enfermedad difícil que me va a poner en cama por un periodo indefinido. A mí nunca me va a tocar cáncer, o a mí nunca me va a tocar un ataque al corazón, a mí nunca me va a tocar la diabetes, porque yo voy al gimnasio todos los días, yo como, cuido lo que como. Hermano, una cosa, hermano, nadie sabe lo que le espera el día de mañana. Así es. Y somos presuntuosos, no quiere decir que nosotros no nos sentemos ahora, bueno, yo tengo que tener miedo, no puedo hacer. No estoy hablando de que nosotros tengamos temor, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y aún siendo la voluntad de Dios, puede venir dificultades a mi vida. Amén, así es. Jim Elliot estaba en el mismo centro de la voluntad de Dios en el Ecuador, alcanzando la tribu de los Aucas, cuando lo mataron. Dice, pastor, ¿él dio su vida en vano? No, no la dio en vano. ¿Cuántos de ellos vinieron después al conocimiento de Cristo? Y era parte del plan de Dios, que yo no lo podemos entender, y mucho menos ellos en el momento que sucedió, pero confiaron que Dios tenía un plan. No estamos hablando de presunción, pero presunción, hermano, es nosotros jugar y tratar de jugar con Dios. Yo lo voy a hacer y Dios tú lo bendices porque yo lo hice, y como tú me amas, yo lo voy a hacer y tú lo vas a bendecir. ¿Sabes lo que es presunción, señorita? Casarte con Romeo porque tiene buen cuerpo y porque es muy buen mozo, es que yo lo voy a convertir al Señor. Yo lo voy a llevar a la iglesia y ese hombre se va a convertir porque es que es tan bueno hasta que te cases. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Está hablando Dios? Eso es presunción. Y yo, ¿sabe una cosa, hermano? Yo voy a predicar el primer punto y predico a la noche el otro. No voy a preocuparme. Lo termino a la noche. Lo tengo que terminar a la noche
porque me quedan 2 domingos para terminar Santiago, así que a la noche lo predico, no saben, pensar que yo hago esto de vez en cuando. Así que hermanos, escúchame. Presunción. La presunción, hermanos, no solamente se manifiesta en hacer planes sin saber qué pasará mañana, sino, hermanos, nota lo que dice la segunda parte del versículo, hermanos. Es, perdón, la parte del versículo 10. Vamos a ver, estoy perdido aquí, hermano. No solamente el plan de mañana, hermano, sino no solamente qué va a pasar con mi vida, sino tampoco sé lo que va a pasar mañana. ¿Para qué quiero decir con eso? Nadie de nosotros controla lo que sucede en la nación en que vivimos. Yo voy a tomar este dinero y lo voy a invertir en la bolsa de valores. Porque la economía está muy estable. Y esto me va a ayudar a mí a prepararme para el resto de mis días. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando pasaron los problemas que pasaron, hubo gente que perdió miles de dólares. Y que se iban a retirar a fin de año, ahora no se podían retirar. Y hubo personas, hermanos, que estaban retiradas y se tuvieron que ir a trabajar a Walmart. Porque ahora no tenían con qué. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en un sistema que está controlado por Satanás, el sistema de este mundo. Y hermanos, nosotros ignoramos el plan, la voluntad de Dios. No hacemos caso omiso. Y somos presuntuosos. No quiere decir que no planifiques, ten cuidado. El pastor no está diciendo que no hagas planes. Y yo puedo planificar todo lo que quiero, pero el resultado es de quién? De Dios. El resultado nunca es mío, siempre es del Señor. Pero Dios dice que yo debo de planificar y ser cuidadoso. Y yo les enseñé a ustedes no hace mucho tiempo atrás, les hablé a ustedes de prepararnos para el invierno. ¿Se acuerdan que hablé de prepararnos para el invierno? Tampoco es no ser necios. Tiene que haber un balance. Pero Dios tiene que estar en nuestros planes. Que no podemos ignorarlo a Él. Yo le voy a mostrar en la Escritura una persona presuntuosa. Lucas capítulo 12. Yo no pensé que iba a ser tan largo, quizás. Voy a tener que hallar. Lucas 12. Lucas 12, versículo número 16. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y digo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién serás? ¿Sabes qué, hermano? Era una persona presuntuosa. Dios no estaba en sus planes. Yo he acumulado, ya no tengo ni siquiera dónde guardar todo lo que tengo. Señores, si ya tú no tienes dónde guardar todo lo que tienes, dale al que no tiene. Comparte. ¿No se te ha ocurrido a ti que Dios a veces te da mucho, no para que sigas acumulando, sino para que aprendas a compartir? Amén. No, pero es que tengo que guardar más, hermano. Cuidado, hermano. Cuidado. ¿Cuál es tu motivación? Y si Dios está en tus planes o no. No, pero yo voy a guardar para gozarme el resto de mis días. Ahora llegó el tiempo de regocijarme. Y dice, esta noche tú vas a pasar una eternidad. Y todo lo que te fajaste en guardar, ¿de quién será? A ver si tú te lo puedes llevar todito en la caja. Hermano, nosotros vamos con más de lo que venimos. Porque nosotros nacemos desnudos y por lo menos nos ponen una ropa antes de enterrar. Así es. Así que vamos con más de lo que nosotros llegamos. ¿Usted entiende lo que quiero decir? ¿Me estoy explicando? Amén. Presunción. Número 3, hermanos.
Número 3, ¿cómo yo sé que estoy actuando independiente de Dios? ¿Cómo yo sé que estoy atacando la soberanía de Dios? ¿Cómo yo sé, hermano, que yo estoy ignorando la voluntad de Dios, hermano? Actúo independiente, actúo presuntuoso, verso 16, pero ahora jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Soy una persona arrogante. Arrogancia. La palabra jactarse en el griego es la palabra, literalmente significa ser un parlante de manera muy alta, hablar muy fuertemente. Yo en mi país una vez escuché a una persona y dice, me paro, hermano, como un gallo a cacarear. Usted sabe cómo son los gallos, ¿verdad? ¿Usted ha visto un gallo cuando va a cacarear? ¿Qué es lo que hace, hermano? Se pone un lugar y después ¿qué hace? Se llena los pulmones y saca el pecho para afuera. Yo soy el gallito. Y comienza a cacarear. Hermano, así es que nosotros actuamos cuando estamos actuando independientes de Dios. Sacamos el pecho para afuera y comenzamos a publicarlo. Y la Escritura dice esto, pero ahora jactáis en vuestra soberbia. Es interesante la palabra soberbia. Habla de una pretensión vacía. Te está jactando de algo que ni tienes ni vas a poder tener. ¿Usted ha visto gente, hermano, que dice, wow, pero es que ese tipo es el mentiroso más grande que yo he podido que he podido conocer? Porque se levanta, hermano, y te hace un cuento de todo lo que él va a hacer y de todo lo que él tiene y de todo lo que va a alcanzar y cómo lo va a hacer. Y tú dices, cuando termina, dices, pero si ni siquiera tiene, ¿de dónde saca este hombre? Y ya dentro de poco todo el mundo sabe que es el mentiroso más grande del mundo. Pero te lo dice de una manera, hermano, que no lo conoce, wow. Este es el hombre que hay que seguir, esta es la persona que hay que prestar atención. Eso es lo que está diciendo este verso. Son personas que se jactan y que son soberbios. Y es interesante que toda jactancia es mala. La palabra mala es muy interesante. Es la palabra que se utiliza para describir la maldad de Satanás. Cuando dice el diablo es malo, esa es la palabra griega que utiliza. Lo que está diciendo es ese tipo de actitud es una característica no del creyente, sino de Satanás. Toda jactancia es característica del diablo. Hermano, yo no sé usted, pero yo no quiero ignorar la voluntad de Dios. Yo no quiero ignorar la voluntad de Dios en mi vida. Los próximos 2 puntos son mucho más cortos. Pero ¿saben qué, hermano? La palabra es clara. Es interesante porque nosotros vivimos sin tener en cuenta a Dios. Y planificamos como si Dios no existiera. Como si Él no controlara. Así que yo estoy en control. Yo me pongo por encima de Dios. Por eso es que muchas veces no conocemos la voluntad de Dios. Porque ni siquiera estamos dispuestos a decir, Dios, tu voluntad está llena del Espíritu Santo. Ni siquiera estamos dispuestos a decir, Dios, tu voluntad es que yo sea santo. Dios, tu voluntad es que yo esté predicando el Evangelio porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Ni siquiera tenemos esto en nuestra mente, cuanto menos en las cosas que afectan nuestra vida. En las cosas que literalmente son los deseos que nuestra carne quiere tener y quiere satisfacer. Por eso digo que está atado literalmente a los versículos anteriores de la mundanalidad. Hermanos, somos mundanos. Somos mundanos. Eso es difícil de tragar, pero es la manera en que vivimos. Pues entonces que Dios nos ayude, que Dios nos hable. Yo voy a detenerme ahí, hermanos, que ya el tiempo que me voy, no quiero predicar todavía media hora más. No que yo no pueda, pero yo sé que ustedes no lo aguantan, así que no te quedes en tu casa esta noche. Muchos de ustedes les gusta quedarse en la casa en la noche. Hermano, ven, escucha lo que Dios tiene que enseñarte, porque vamos a mirar otra parte. Vamos a ver ahora, hermano, la segunda reacción. La segunda reacción, hermano, es rechazarla. Ahora viene que la escucha y en lugar de hacerla, simplemente le da la espalda, la rechaza. Este la ignora, el otro la rechaza. Lo tercero es el que dice, Señor,
tú me lo manifestaste. Yo voy a hacer caso. Yo voy a hacerlo porque lo que tú tienes para mí siempre es mejor de lo que yo puedo tener. De eso vamos a hablar. Hermano, el mensaje que tenía para la noche, yo lo voy a predicar antes del fin de no se puede. Yo voy a predicar el Salmo 19, pero lo miramos entonces en la próxima. Que vamos a orar y dar gracias, Señor, por la palabra. Padre, gracias por